Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Leo, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Leo, con el trabajo, como siempre. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Leo, vamos a comenzar con tu lectura. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Leo. Así que quédate hasta el final, que tocaremos ese tema hoy también. Leo, que si estáis trabajando, si quieres... o si estás en una situación de querer realizar un cambio, volver a un lugar del pasado, dicen las cartas que tú vas a tener la oportunidad, ¿vale? Pero que quizás cuando tú cambies de lugar te va a costar más que antes llegar a ciertos objetivos, ¿vale? Así lo dicen las cartas. ¿Bien? Que sería como volver a empezar. Pero en este caso yo lo veo como que te puede costar más. ¿Bien? Leo, que no estáis trabajando. Vas a tener noticias. Una de las noticias aquí dicen que es como para cubrir una baja, y la otra noticia implica un trabajo donde tú ya has estado. ¿Bien? Pero en este trabajo donde tú ya has estado, dicen las cartas que no te hablan o no están las cosas como antes y te dejan como algo de confusión. Yo te voy a decir algo. Una cosa es que no estén las cosas como antes y otra cosa es que tú vayas a estar bien o mal en ese trabajo. Yo te diría que vas a estar bien en ese trabajo. Leo, que tenéis un negocio. Bien. Leo, va a haber cambios dentro de tu negocio que tienen que ver con como que hay cambios a nivel económico y demás, pero yo no veo que sean unos cambios negativos, Leo. Yo veo que son unos cambios para un crecimiento dentro de este negocio, color que se vería a finales de año, Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver. Leo, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Leo, que te iba a decir que estás trabajando otra vez. Leo, tu economía, mira, respecto a tu economía, aquí dicen las cartas que va a haber un cambio en tu vida que marcará un antes y un después. Pero también hay que saber gestionar este cambio. ¿Por qué hay que saber gestionar este cambio? Porque este cambio puedes verte en una situación de que todo fluye, de que el cambio es muy notable, de que tú estás muy bien económicamente, a estar mal económicamente. Por eso hablan las cartas, hay que saber gestionar esto bien. ¿Bien? Porque hay un peligro ahí de tenerlo todo a no tener nada. Bien, los Leo, que estéis esperando gestionar algo relacionado con una vivienda. Aquí dicen las cartas que posiblemente esto lo tengáis ahora muy claro, pero puede haber cambios de última hora, que tú cambies de opinión en este aspecto. O sea, tú podrías cambiar de opinión en este aspecto, sí. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Leo, que estáis solteritos, solteros, solterísimos, se llegan acontecimientos súper importantes. Llega un momento en tu vida, Leo, en el cual dicen las cartas que tú te harás muchísimas preguntas, y las preguntas están en las acciones que tú has tenido. Bien, pero pasado esto, aquí dicen las cartas que llegaría una persona muy importante a tu vida, que te traería estabilidad, que sería una persona con unos sentimientos muy sinceros. Bien, muy, muy, muy sinceros. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, que estáis solteros.
La inestabilidad que tú tienes ahora mismo, Leo, tiene que ver con todas esas preguntas que tú te estás haciendo. Y Leo, tengo que decirte que en muchas de tus acciones tienen las respuestas, como te he dicho antes. Hay muchas cosas que han pasado. También son porque tú hiciste un cambio, Leo, y a lo mejor no supiste ver la consecuencia y demás. Bien, pero vamos a dejar esto aparte, Leo, vamos a quedarnos con lo que es lo positivo, ¿vale? Lo positivo aquí dicen las cartas, que iniciarás comunicaciones con una persona que en un primer momento es una historia que no sale a la luz. Es una historia que te voy a decir, Leo, que en un primer momento es solo sexo. Te veo para lo que te veo y cada uno a su casa. Pero esto, en cuestión de unos 3 meses, comenzaría a cambiar de forma muy radical. O sea que en un primer momento esta persona se plantearía esto contigo, sexo, y tú con esta persona posiblemente también, no te plantees nada estable, y luego que esto se vaya de las manos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Que estáis solteros. ¿Ves, Leo, que estáis solteros? Es una persona que podría ser un poco más joven que tú, ¿eh? Pero esto, como bien digo, comienza a irse de las manos. Comienza poco a poco a irse de las manos. Comienza también, digamos, esta persona a querer, fíjate, va a tener un amago de querer alejarse, ¿no? Pero no va a poder. Bien, esto tú lo vas a ver en esta historia. Dice, va a tener el amago de querer alejarse por miedo a enamorarse, dice, pero al final no va a poder, ¿vale? Entonces es una historia que no siempre va a estar en la clandestinidad. En un principio sí, pero por esa razón, ¿vale? Bien, Leo, solteros, ¿sería una persona importante en tu vida? Sí. Siempre y cuando una persona relacionada con tu trabajo no se meta de por medio, así lo dicen las cartas. O sea, que existe el riesgo de que otra persona se cruce aquí en tu vida, sí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Solteros. ¿Ves, Leo? Dice, esta persona, los primeros comportamientos que tiene es porque es una persona que tiene mucho temor a la traición. ¿Vale? Y esto lo vas a ver, ¿eh, Leo? Todo esto que yo te estoy diciendo lo vas a ir viendo reflejado en esta persona, hasta que llegue el momento que esta persona comenzará a hablar contigo de cara a futuro, haciendo pequeños planes de cara a futuro, suposiciones de cara a futuro. Y aquí es cuando tú te vas a dar cuenta que esta persona comienza a sentir algo más. Bien, vamos a ver qué más. Es una persona en la cual os conocéis en un lugar donde hay bastante gente, Leo. Hay mucha gente, es como una celebración, no sé, un bar, una discoteca o algo por el estilo. Y es una persona muy echada para adelante. O sea que en un primer momento, como te he dicho, es lo que vas a ver. De las típicas personas que se acercan, que se sabe que va a lo que va. Dice, pero esto, Leo, no te quedes con la primera impresión que te dé, porque al final esta persona da pasos importantes, ¿eh? Y además, mira, os voy a decir una cosa. Pienso que la mayoría de las relaciones a día de hoy comienzan así, ¿eh? Pienso, no sé. Yo también estoy un poco obsoleta, ¿eh? Ya me decís vosotros si es así o no. Vamos a seguimos. Leo, solteros. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y en novios. A veces hay ciertos cambios que no sabemos muy bien por dónde van a venir las cosas, ¿no? Dice, y esto nos puede tener un poco estancados, ¿vale? Entonces, Leo dice, va a haber un acontecimiento, ¿vale? En el cual tú vas a tener, o los dos vais a tener que tomar decisiones,
¿vale? Decisiones importantes, decisiones para las cuales tenéis que estar preparados. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Vale, Leo, estas decisiones, dice, pueden traer algún tipo de conflicto emocional en vuestra vida. Bien, Leo, pero al final, Leo, dice, se tomará la decisión más acertada. Mira, estas decisiones, ¿por qué se tienen que tomar? Se tienen que tomar porque hay una persona cercana a vosotros, Leo, que os la va a jugar. Así lo dicen las cartas. Mucho cuidado, porque hay una persona que va a hacer daño. Y entonces, cuando esto sucede, vosotros tenéis que tomar rápidamente ciertas decisiones en vuestra vida, ¿vale? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios, aquí dicen las cartas, y aunque vosotros al final dejaréis esto atrás, esta indecisión, esta situación, todos los que estéis en indecisión con otras personas, dice, esto al final quedará atrás, y todos los que se avecinen un acontecimiento en el cual tengáis que tomar decisiones rápidamente, dice, esto quedará atrás, ¿vale? Al final tomaréis la mejor decisión para vosotros. Bien, Leo, casados, en convivencia y novios, no todos vais a estar en esta situación, pero dicen las cartas, si uno de los dos comienza a comportarse de manera muy inestable, Leo, tú tienes que saber que esta persona se siente estancado o se siente estancada, y por eso como que quiere fluir más, por eso se muestra de esa forma en la relación, porque hay su estancamiento lo podría achacar a que la relación no le deja fluir o no le deja avanzar, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Cuidado con las traiciones, así lo dicen las cartas, vuelven a decirlo, Leo. Hay que tener mucho cuidado. Dice, vais a tener que coger otro rumbo, tu pareja y tú, por esta traición. Pero quizás que ese rumbo sea el destino vuestro, Leo. Así lo dicen las cartas. Entonces yo quiero que le prestéis mucha atención a esto que están diciendo. La primera tirada decía, va a surgir un acontecimiento para el cual vais a tener que estar preparados. Y aquí vuelven a decir lo mismo. La traición de alguien os pondrá en la tesitura de coger otro rumbo de vida. ¿Bien? Ambas partes. No, esto no va de forma individual. Ambas partes. Vamos a seguir, Leo. Seguimos. Leo, casados, en convivencia y novios. Dice, a partir de esto, a raíz de aquí, dice, encontraréis una estabilidad que antes no la encontraba y estabais muy pendientes de otros acontecimientos o de otras cosas. Entonces, esto aquí dicen las cartas que aunque sea lo viváis como una experiencia negativa, quizás es lo que tiene que pasar en vuestra vida para que vuestra vida sentimental cambie también, para que cojáis los dos vuestro verdadero camino, ¿vale, Leo? Vamos a seguir, seguimos. Bueno, vamos a seguir, mi queridísimo Leo, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Mi queridísimo Leo, no mezcles las cosas del corazón con los asuntos económicos. Ese es el mensaje que te dan las cartas, cada uno que lo aplique a su historia. Mi queridísimo Leo, vamos a seguir ahora sí con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro
mensaje general y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Mi queridísimo Leo, cuídate todos los temas de la garganta, Leo, Dice mucho que muchos de vosotros tenéis alguna inflamación de vientre y que algunos de vosotros también estáis esperando unas noticias del médico. Esas noticias dice que llevan detrás como una intervención o algo por el estilo. Ya me contaréis, Leo, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con tu mensaje general y ahora vamos a hablar de tu lado espiritual. Leo, tu mensaje general te dice, debes de ser más objetivo en algunos aspectos de tu vida para poder ver con claridad, para tomar decisiones con claridad también, Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Ahora sí, vamos con tu lado espiritual, Leo. Y en este caso ya sabéis que este mensaje será solo para los que os sintáis identificados con este ser querido, Así que vamos allá, Leo, y tu mensaje espiritual. Bueno, me aparecen dos mujeres. Vamos a ver, Leo, mira. Es que en un primer momento, claro, se han mostrado como dos mujeres, pero ahora se muestra una sola, una de ellas. Es muy nerviosa. En su vida terrenal parece que fue una mujer muy activa, muy nerviosa, como que nunca podía parar, ¿no? Siempre tenía que tener algo que hacer. La letra L luego me muestra aquí a un hombre con su nariz es bastante pronunciada. No sé qué tiene que ver este hombre. Yo no sé si es que tuvo un hijo con este hombre o qué. Sí, yo pienso que sí, que tuvo un varón con este hombre. Ella me sale tranquila, Ahora, a ver, nerviosa, su manera de ser ha sido nerviosa, pero como que está bien, donde está bien. Como que abraza a alguien, dice, intenta transmitir como que abraza a alguien, pero en el mundo terrenal. Entonces, si tú has sentido algo así, Leo, quiero que tengas en cuenta este mensaje que te está dando, ¿bien? De todas maneras, mi queridísimo Leo, si tú has sentido esa conexión, pues este mensaje es para ti, si no lo tienes que dejar pasar. Como siempre os digo, mi queridísimo Leo, te voy a dar un número 51 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Leo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.